Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, un debate público más en este miércoles en el que, por cierto, Grecia ha evitado hoy la tragedia griega, por supuesto, evidentemente, tras aprobar ese duro plan de ajuste. A los griegos, propulsores de las opciones, algunas por lo menos, de las opciones sexuales hoy vigentes, me temo que se la van a meter doblada. El paquete de medidas de ajuste, me refiero, evidentemente. Aquí, quizás por eso de que esto se ha medio solucionado, pues respiramos más tranquilos. Aunque no debemos olvidar aquello de cuando las barbas de tu vecino veas pelar, y en este caso España parece Valle Inclán, con unas barbas que le llegan ya hasta el ombligo. Mientras en el Congreso, el portavoz del Partido Socialista llamaba a Zapatero excelente gobernante, progresista y responsable en un debate sobre el estado de la nación que tenía sabor a despedida, pero sin llegar a serlo del todo. Esto nos recuerda a aquella preciosa ranchera de José Alfredo Jiménez que más o menos venía a decir algo así como porque estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Algo parecido. Qué bonitas son las rancheras, ¿verdad, Humberto González? Sí, son francamente muy guapas. Y además tengo que decir que acabas de tener un comienzo apatanante, ¿eh? Apatanante. Apatanante que diga el otro. Me gustan a mí las rancheras y los tangos. Dicen muchas verdades. Sí, además últimamente la política española es un tango. Sí, sí. También, ¿no? Sí. Bueno, Ignacio Iglesias, ¿qué tal, Ignacio? Bienvenido. Muy bien. No sé si a Ignacio le gustan las rancheras y los tangos o más los tangos que las rancheras, la verdad. Igual sí. Bueno, ¿habéis soportado el debate sobre el estado de la nación o eso así sobrio? No hay quien... No, hay que reconocer yo que este año la verdad que estaba un poquitín liado y lo que hice pues zapping, ¿no? O como decía el otro, ver los mejores momentos que siempre tenemos los emisores que nos los faciliten, vamos. Y yo un poquitín más de lo mismo desde años, y decir... aunque parezca mentira, volvió a tratar de sacar con ellos de la chistera, lo que pasa es que ya no tiene con ellos, ya no tiene chistera, ya no tiene ni media boina el presidente Zapatero, y la verdad, pues estamos viendo unos últimos meses agónicos y lamentables de un gobierno que francamente ya tenía que estar cesante. Y lo decíamos al principio, ha sido un discurso de Zapatero hasta emotivo por aquello de la despedida, de que todo sonaba a marcha, etcétera, pero sin marcharse todavía realmente, ¿no? Bueno, es su último debate, eso sí, pero... Sí, yo si tuviéramos que resumirlo en dos palabras, igual ya era eso, ¿no? El que marcha todavía no marchó y el que cuenta llegar todavía no llegó. Entonces estamos ahí un poco a medias. Y ya son 8 debates, si no me salen más descuentes, y la sensación igual ya es a poca novedad, ¿eh? Más de lo mismo. Y es verdad que como se conocen entre ellos, y en general conocémoslos bien, pues igual ya hay ese toque de familiaridad. Parece que lo vemos con menos acritud que igual que en otros tiempos. Pero repito, la sensación ya es aquel que ya es evidente que va a marchar, con esto no descubro nada, todavía no marcha, y el que se supone que va a llegar todavía tampoco llegó. ¿Se supone que tendremos elecciones anticipadas en octubre, noviembre o no está tan claro? Bueno, yo no, vamos, yo tengo que decir, siempre que salía el tema de posible adelanto electoral, siempre comenté que con el presidente actual es totalmente impredecible. Él tiene una visión bastante mística o superflua o frívola de la realidad, entonces dentro de esos esquemas mentales puede entrar cualquier cosa. Lo que pasa es que después del 22 de mayo la situación para el Partido Socialista Obrero Español ya es muy delicada y es muy difícil mantener pues el plazo normal de convocatoria de elecciones para el año que viene, ¿no? Yo creo que es muy posible que haya un adelanto o no. Eso no lo sabría yo decir con seguridad. Lo que sí vamos a tener en ciernes en cualquier momento y una crisis de gobierno que está motivada pues por la marcha de este gobierno de Rubalcaba, ¿no? Ya está retrasando asumir su función como candidatable, bueno, en este caso candidato ya del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno de España, y eso puede mover un poco los sillones, que yo creo que va a ser el cambio más inminente que vamos a poder notar, y posiblemente tengamos que esperar pues a ciertos indicadores de tipo de desempleo allá por el mes de septiembre-octubre, pues a ver si el adelanto va a ser factible o no, o si hay o no mayor rebeldía de las baronías del Partido Socialista en diversas partes de España, como está sucediendo. No hay un cansancio evidente por parte de la gente que el Partido Socialista piensa que todavía puede tener un cierto futuro en política y que no quiere aguantar con la llábana que supone en estos momentos a recocinar con todo lo que fai el presidente de Zapatero.
La aprobación, por cierto, de ese duro ajuste griego al que hacíamos referencia antes, ¿nos hace respirar de verdad más tranquilos? ¿Es un cortafuegos que evita que el fuego salte? Yo no estoy nada tranquilo, vamos. Yo decirte que, vamos a ver, el problema que tiene el Reino de España es que no se pueden tomar las medidas que son necesarias para salir donde estamos. Sabemos que en el momento que se tomen va a pasar todavía un tiempo más que razonable para que se note el efecto de esas medidas. Y sabemos que con este gobierno esas medidas no se van a tomar en la vida. Con lo cual, cuanto más tiempo tarde en haber un cambio de gobierno y un cambio en consecuencia de la forma de plantear medidas contra la crisis, pues más tiempo vamos a estar aumentando los riesgos. Bueno, hay tantos los indicadores que vemos que mes tras mes la situación del Reino de España es peor. Y, sobre todo, la consideración que tienen los mercados internacionales es peor. O sea, no mejoramos en nada, ¿no? Lo que pasa es que el PP tampoco se atreve a decir esas medidas que pondría en marcha para salir de la crisis. Pues yo creo que sí, porque, vamos, de hecho, lleven durante años proponiéndose medidas concretas que se están llevando al Parlamento. Lo que pasa es que, claro, eso no es noticiable y por otra parte, el gobierno tampoco hace mucho caso. Tú no vas a estar constantemente diciendo, no, y que yo te presenté esto este mes y al mes siguiente yo te presenté esto y el mes pasado lo otro, ¿no? Vamos, medidas se están presentando y lo que hay que hacer ya se tiene dicho por activo y por pasivo. La situación ya es muy clara. Hombre, a mí, eso que dices tú parece que forma parte de la estrategia, puede decirse, propagandística del PSOE, del socialismo, que consiste en decir o en repetir que la derecha, en general, no tiene claro lo que va a hacer o no lo dice porque el día que lo diga la gente iba a asustarse. Y parece que eso ya es injusto, ¿no? No me parece que responda a la realidad. Eso ya pasó en los pasados cambios de gobierno, con la estrategia famosa del Doberman, tenemos que retrotraernos a los años 90 y demás, y no cuento que eso sea verdad, ¿eh? Aparte hay otro factor, uno el que digo, digamos, volver la vista atrás a los años 90 y el esquema ya era el mismo. Dos, lo que podríamos llamar la política comparada. En otros países de Europa ya hubo alternancia de gobierno de Reino Unido mismamente, ¿no? De alternar laboristas por conservadores y puede prestarnos más o menos, pero hay valentía en encarar estas decisiones difíciles. Con lo cual no creo que exista eso que se viene a llamar una hacienda oculta, y que el Partido Popular Español tenga un plan secreto que no quiera decirnos en qué consiste. Yo creo que las cosas son de otra manera. Y tercero, nos engañamos, la política económica de cualquier país como el nuestro que pertenece a la Unión Europea tiene unas llendes básicamente determinadas, no hay tampoco mucho margen, y dentro de ese margen está bastante claro que lugar ocupa cada uno. O sea que no me parece que el PP en este caso no sea claro en los sus planteamientos. Coincido, que no sirva de precedente, coincido con mi compañero Humberto en que también en estos años de atrás, falando de política española, el Partido Popular sí que tiene presentado enmiendas, propuestas, etcétera, etcétera, que bueno, directamente no se discuten y entonces puede dar la sensación que no hay tal, pero no oye eso reflejar la realidad. Mucho mensaje en este debate sobre el Estado de la Nación en clave interna dentro del propio Partido Socialista, ¿no? Incluso con las palabras que ha cerrado Zapatero el debate: gratitud y orgullo, sí. Gratitud a su grupo, orgullo de pertenecer al mismo, pero con eso bueno, yo creo que no se llega más. El actual inquilín de la Moncloa lo que hizo en este debate, en la clave que acabas de comentar, y un poco más de lo que lleva haciendo desde que llegó al 2004 al poder, que quiere decir, él no está gobernando para el conjunto de los ciudadanos del Reino de España. Nota así demasiado que siempre gobernó y que sigue gobernando hasta el último día para los intereses partidarios del su partido, y eso ya, entre otras cosas, lo que nos está llevando a la situación actual. Cuando tú no gestiones para el común, pues de todas las personas, de hombres y mujeres que conformen la ciudadanía, sino los intereses muy ideologizados de la tu cuenta, pues pasanos lo que nos está pasando, que te llega una crisis y que tú no estás gestionando una crisis, sino que estás gestionando de qué forma yo, con el problema que se me presenta, defiendo los intereses de mi partido o de los míos grupos afines, ¿no? Y eso es lo que podemos decir
de esta despedida básicamente del amigo Zapatero. Daba la sensación a veces de que más que estar en el máximo órgano de representación de la voluntad soberana de la ciudadanía, que en este caso el Congreso de los Diputados, que estaba más bien en una conferencia nacional o federal del Partido Socialista Obrero Español, y eso ya es triste. Faiga lo que no faiga, vamos, quiero decir, y es triste porque no es lo normal. Sobre esa despedida, Ignacio. Sí, y un poco esto, ¿no? A veces da la sensación que se dice, entiendo lo que tengo que hacer en la práctica, bien porque la realidad imponse, bien porque Europa lo manda, también es otro de los factores que aquí condiciona mucho las cosas, y para bien, en la mi opinión. Pero, repito, entiendo lo que hay que hacer en la práctica, pero eso ¿cómo lo justifico en la teoría? Entonces, con esa paradoja creo que se lleva armando un discurso, y por lo tanto este discurso del Estado de la Nación también. O sea, la práctica va per un llau y ahora voy a ver yo cómo lo justifico en la teoría. Entonces, bueno, hay esas contradicciones o esa, digamos, manera de falar, esa, si se puede decir, demagogia que lo enseña todo. Bueno, si no me equivoco, debemos ser los últimos, la última comunidad en tener presidente regional. Todavía aquí, hasta el día 12, vamos a estar en ascuas, sin saberlo al completo, aunque hablando de músicas, antes hablábamos de músicas para empezar, parece que hay una sintonía ya que presta, que gusta entre el Partido Popular y Foro, por lo menos en algunos asuntos como economía y empleo. Así lo han dicho tras la segunda reunión que se ha mantenido hoy mismo. Antes hablabais del Doberman, a algunos a cascos le acusaron de ser el dueño de ese Doberman. En fin, le tendremos al dueño del Doberman el día 12 de presidente en el Principado, bueno, parece. En este caso, lo de las metáforas perrunes siempre quedan para la izquierda, que ya la que suele sacar a colación este tipo de comparanzas. Vamos a ver. Yo no sé, pero bueno, lo que me decía un amigo mío que lleva mucho tiempo en política, muchas veces, y es que en este mundo lo que no puede pasar, y además es imposible, no va a pasar. Entonces yo, para gran tristeza de otras fuerzas políticas, creo que lo que no va a pasar es que gobierne la izquierda. Lo normal es que gobierne, bueno, el centro derecha, en este caso. No sé la fórmula del acuerdo. Los primeros síntomas son normales y, curiosamente, en economía y empleo, si examinamos los dos programas, tanto del FA como del Partido Popular, vemos que las semejanzas son muchísimas, por no decir que no calcados, sino pero son prácticamente idénticos. Puede haber otros capítulos donde, bueno, supongo que sí, que igual tengan que trabajar otros dos equipos negociadores más. La fórmula del apoyo, pues yo creo que hay una variable amplia, desde un pacto puntual para la investidura, un pacto de gobernabilidad, de apoyo parlamentario para todo el mandato, toda la legislatura, un pacto de gobierno, un pacto intermedio entre estos dos últimos, es decir, un apoyo global desde el Parlamento y la entrada de algún independiente, pero no del Partido Popular en el gobierno. Pero de todas formas, yo creo que lo normal, lo previsible, en este caso, volviendo a decir que lo contrario y lo que no puede pasar, además imposible, con esas tres cosas, yo creo que Francisco Álvarez Cascos va a ser el próximo presidente del Principado de Asturias. Como imposible no sé si es, hay que fijarse en el caso de la presidencia de la Junta, quiero decir. Bueno, yo creo que son cosas distintas. Sí, es verdad, pero son cosas distintas. Yo creo que eso sorprendiónos a muchos, a mí sorprendióme, pero bueno, no puedo decir que fuera una sorpresa, como sí podría ser el que Francisco Álvarez Cascos no fuera el presidente. Eso ya sería otro salto cualitativo mucho mayor. Yo, de mano, si hay unos días o unas semanas me pregunten qué iba a pasar con la investidura, yo tenía lo bastante claro, hombre. De una manera o de otra, al final, como digo, va a ser Cascos el presidente. Después, con lo que vino pasando estos días de atrás, y efectivamente con el nombramiento del presidente del Parlamento, de la Xunta General, parece que no hay que dar nada por seguro. Y entonces, igual ya esa es la cuestión. Igual ya que ya la falta de costumbre. O sea, la política asturiana cambió, y cambió para mucho. Estábamos demasiado avezados a entender que las alianzas políticas ya estaban escritas, porque realmente en los últimos años las únicas alianzas que se entamaron fueron el PSOE con Izquierda Unida, y tenían un aquello de paripé, o sea, era o sí o sí. Bueno, podía no haber una alianza o un apoyo,
pero no era a cambio de apoyar a otra fuerza, sino apóyote o no te apoyo, todo lo más. Este escenario es un poco nuevo, porque en realidad hay un escenario a 3 pates. Si somos rigurosos, en realidad el de antes ya era a 3, pero con estas peculiaridades, y el de ahora ya a 4. La idea ya está, que en los próximos años vamos a tener que avezarnos a esto, a que unas veces va a xuntarse el PP con Foro y otras veces va a xuntarse el PP con el PSOE, que ya era un poco lo más raro, y otras veces va a xuntarse el PSOE con Foro. Vamos a tener que verlo en distintas cuestiones. Bien, y verdad, y ya termino, que para cuestiones puntuales estas alianzas son entendibles, incluso podemos ver o vamos a ver en el Parlamento asturiano votaciones extrañas en las que igual vemos votando lo mismo al Partido Popular y a Izquierda Unida, y en fin, combinaciones distintas, pero repito, otra cuestión y la más importante, que es el nombramiento de presidente, donde creo que las cosas van a acabar como tienen que acabar. Pero es verdad que va a ser una legislatura, si no hay un pacto que otorgue mayoría absoluta, un pacto de gobierno completo entre PP y Foro Asturias, que parece que no lo va a haber, e incluso el PP entra con alguna consejería, etcétera, que parece que no es lo que va a ocurrir. Vamos a estar en una legislatura con muy poca estabilidad, con muchos pactos, con muchas... Yo que comentábamos antes... Vamos a entretenernos. Claro, sí, sí, vamos a ver, claro, el escenario político en Asturias tuvo un cambio bultable, no podemos negarlo, es más que evidente, ¿no? Entonces, este cambio bultable, pues la dinámica de la interrelación de las fuerzas parlamentarias, pues cambió ostensiblemente. En cuanto a lo que decíamos, bueno, no necesariamente tienes que estar dentro de un gobierno para dar estabilidad a ese gobierno, puedes tener una estabilidad de otro tipo. Y lo que decíamos antes, un pacto de gobernabilidad desde el Parlamento puede ser una opción, como cualquier otra de las que se están dando. Yo no sé cómo va a estar el tema. A día de hoy, pues parece que el Partido Popular pues igual está más cómodo dando un apoyo parlamentario al gobierno, previo acuerdo por una serie de cuestiones, posiblemente con la entrada de algún independiente, y no tanto como Partido Popular en el gobierno. Puede ser esa circunstancia o puede ser cualquier otra combinación. También puede ser el caso de que no se llegue a un acuerdo. Yo, francamente, es la opción que menos contemplo y no creo que sea positiva, pero bueno, también se puede dar. En un momento determinado, pues no confluyen las circunstancias para que haya un acuerdo. En primera instancia, sí, Naito, con esta situación, supónse que Francisco Álvarez Cascos podría ser presidente del Principado de Asturias, salvo que Javier Fernández faiga lo contrario de lo que te han dicho y de repente aparezca, pongamos que 2 de los 4 diputados de Izquierda Unida haciendo un apoyo de estos, no lo sé. Yo de momento, los datos que tenemos arriba de la mesa, que lo tenemos todos, pues apunten a que hay una confluencia, por lo menos en 2 aspectos que son los más fundamentales de cualquier acción de gobierno y sobre todo en las circunstancias actuales, que son la situación de la economía y del empleo, y qué vías y qué soluciones se pueden poner arriba de la mesa desde el Ejecutivo para dar una igual a estas cuestiones. Entonces vamos a ver. De todas formas vamos a estar entretenidos hasta el día 12, seguro. Esperemos que no sigamos entretenidos hasta el día 15, porque entonces mal el asunto. A ver, yo entiendo que tu obligación como periodista y si quieres la nuestra obligación como ciudadanos ya intentar saber lo que va a pasar el 12. Pero tenemos que entender también como demócratas que somos que realmente la decisión tiene que se tomar allí el día 12. No va a llegar a ello con todos los deberes fechos. Entonces, igual faltanos un pocoñín de esa cultura y pretendemos siempre ¿qué va a pasar? Pues bueno, ya se verá en el debate. No, pero realmente no todo tiene que estar tan entamado, porque luego esas cosas juegan en la nuestra contra. Y prueba de ello es que hay resultados como, bueno, pues el nombramiento del presidente del Parlamento, que fue una sorpresa, yo creo incluso que para los propios protagonistas del asunto. Incluso atreveríame a decir que si, tal como algunos pretenden enseñar, que está todo previamente diseñado y milimétricamente diseñado, pues tendría hasta cierta lógica que siendo el presidente del gobierno asturiano Cascos, el presidente del Parlamento fuera alguien del PP, un poco por compensación. No hay mayorías absolutas, como todo el mundo conoce, y eso tendría hasta cierta lógica interna. Sí. Otra cosa que haya sido porque le apoya el PSOE. Claro, resultado que al final va a conseguirse, pero de una forma un poco rocambolesca. Bueno, entonces, a mí
no me molesta especialmente esta cuestión, no quiero frivolizar, pero también entiendo que la democracia y un sistema que tiene esto, reglas de xuego clares y futuro incierto. O sea, que sabemos cómo tienen que ser las cosas, sabemos cuándo va a ser el debate, sabemos cómo se regula esa votación en el Parlamento, pero hasta que no llegue el momento no tenemos por qué conocer el resultado. Pero a lo mejor la situación actual, económica, todo lo que hay que resolver, arreglar, pide estabilidad. Hombre, sí, y no sorpresas. Dentro de esa capacidad de elasticidad que el nuevo marco político, bueno, pues va a ir amosándonos y tal, yo creo que ya es recomendable que por lo menos en lo fundamental, que son las políticas económicas, políticas de empleo, pues que haya una estabilidad. Seamos sensatos. En este caso la estabilidad pueda ser, por lo menos en ese sentido, en ese camino, en estos capítulos, entre dos fuerzas políticas, porque sabemos que las otras dos fuerzas políticas del arco parlamentario en ese capítulo normalmente están jugando otras cosas, por lo menos hasta el momento. Con lo cual, ahí la situación parece abocar, pues bueno, a un entendimiento que esperamos que sea más sólido. Dentro de que, bueno, incluso en la situación anterior, que llega como todo más estable y predecible, digamos, en circunstancias, yo ahora mismo acabo de acordarme que Izquierda Unida en esta legislatura pasada entró después de estar un año siendo presidente Álvarez Areces, aquel desencuentro que después acabó en encuentro y tal, ¿no? Entonces, bueno, sin aquella circunstancia de mayor normabilidad o estabilidad de lo que llega el aparataje político en Asturias, pues saben estas cosas, pueden pasar otras. Yo en principio creo, y ahora falo no en representación, pero creo sí, conociendo un poco el sentir de lo que son los votantes, en este caso concreto del Foro y del Partido Popular, los votantes, la gente de la calle que emitió el voto en la urna, ellos creo que tienen muy claro en la cabeza que tiene que haber algún tipo de acuerdo de estabilidad. La formulación, eso va a depender mucho de los actores, pero dentro de esa gama posible de acuerdos, que exista y que dé una estabilidad a la acción de gobierno, porque lo demandan, como se mandó en su momento en el Consejo de Decisión, y algunos tomaron muy buena nota de ello, ¿no? Los ciudadanos son los primeros que tienen que entrar en cuanto toca intereses de los partidos políticos. El mayor interés tiene que ser siempre el de los ciudadanos. A mí cuando decimos estabilidad, bueno, yo no creo que tenga que ser una palabra, digamos, tótem. No veo por qué. Lo que sí queremos la xente é gobiernos eficaces, en este caso por demás, digo en este caso porque llevamos atravesando unos años de crisis económica y yo inclusive en el caso de Asturias atrévome a decir que también crisis política, entendiendo por crisis el concepto de cambio o renovación completa. Entonces vuelvo a repetir que el concepto de estabilidad está muy bien, pero no tenemos que lo confundir o lo marafundiar con el concepto de continuidad en sin más, acrítica, digamos, o si me permiten la expresión popular, digamos, el chalaneo. Entonces, a ver, no. Coincido con Humberto, y ya llegué la segunda, en que ya es importante siempre interpretar el mandato de los votantes, cosa que ya es difícil. Porque como votantes que somos contradictorios por definición, ¿no? Y en este caso creo que, bueno, sin tampoco digamos afondar demasiado, creo que el mandato de los votantes es más o menos claro. Consiste en que queremos que Casco sea el presidente, sí. No queremos que tenga un gobierno con mayoría absoluta o no queremos que sea el único que mande, también hay que lo admitir, y es verdad. Queremos que el Partido Socialista y Izquierda Unida como izquierda sigan en la oposición, no de una manera marginal, sino una oposición sustanciosa y por descontado responsable, etcétera. Y queremos que el Partido Popular, en este caso, y una interpretación, todo esto que digo, por supuesto, pues apoye, enconte, sofite a esa mayoría sin tener que se comprometer a ello arremangándose da fechu, pero en sin poner palos en la rueda, en sin poner torgues. Así resumiría lo yo y un poco el equilibrio. Y no creo que sea tan difícil de algamar, de conseguir. Por cierto, hablabais antes de Javier Fernández. ¿Alguien sabe dónde está Javier Fernández? Parece que se lo hubiera tragado la tierra. Después de las elecciones salió, dio la cara, efectivamente unas horas después tan solo dijo que no iba a presentar candidatura al Partido Socialista a la presidencia de la Junta, y a partir de ahí no es él sino Jesús Gutiérrez, el secretario de organización de la FSA, el que hace todas las declaraciones, sale en todos sitios.
pero Javier Fernández parece que no esté. Bueno, yo por lo que sé está en una organización del Concello Sesión, que es donde vive. No lo sé. A ver, mira, hay los 4 candidatos... los 4 responsables de los partidos están adoptando un perfil bajo en estas negociaciones. Porque tú dices Javier Fernández, pero lo mismo podríamos decir de Ovidio Sánchez. Sí. Bueno. Incluso en estos días de atrás, no los días inmediatamente posteriores a las elecciones, pero estos últimos días, tampoco Cascos está enseñándose demasiado. Y en el caso de Izquierda Unida, bueno, realmente como no tienen un papel central en esta película, pues también. La diferencia, y coincido en que el caso de Javier Fernández sí que lleva un aspecto central, porque si decidiera, que creo que no lo va a hacer, dar un paso al frente y decir, bueno, pues yo voy a presentar también mi candidatura, entonces sí que debe engadellar todavía más el debate. Y en cambio tenemos que interpretar su silencio como firmeza de las primeras declaraciones en la que afirmó que él no iba a presentarse, con lo cual deja muy claro la puerta. Creo que hay una mezcla entre forma de ser, que él es un poco enemigo de los focos, digamos, o está más a gusto en este segundo plano, por lo menos mediático, no digo de poder, pero sí mediático, y un poco de estrategia. Mientras todo esto ocurre y se llevan a cabo las negociaciones, se llega a ese pleno de investidura, etcétera, y como decía Humberto, a ver si nos quedamos en el día 12 y no pasamos de ahí, pues dicen algunos, hoy publica la prensa, que la administración estaría bloqueada, que no hay un duro en las cajas, para empezar, y que además pues hay un vacío de poder, por así decirlo, que hace que además mucha gente esté pendiente de qué pasa con lo mío, de su destino, sobre todo directores generales, jefes de servicio, etcétera, claro, que no saben si hacer las maletas, quedarse, van a seguir, se van. No debería afectar tampoco al funcionamiento de la administración. No tendría que afectar, pero afecta. Afecta en las administraciones, tanto las de ámbito autonómico como las de ámbito municipal, y esto nótase, claro, evidentemente en el Principado, y muy mucho también en aquellos concellos que por su volumen administrativo son cabezaleros dentro de la comunidad autónoma. ¿Qué sucede? Sucede, yo creo que varias cosas. Primero, tenemos ya un retraso acumulado, todos que más o menos tratamos con las administraciones, en el caso mío de Sesión y del Principado, hay un retraso acumulado, precisamente, vamos a decirlo en Román Paladini, por falta de perres. Sabemos que hay falta de perres y, en consecuencia, pues todas las gestiones administrativas lleven un retraso. A todo esto hay un cambio de gobierno, pero por primera vez en mucho tiempo, en el caso concreto de Asturias, y por primera vez en 32 años, en el caso de Sesión, darse un cambio de gobierno de otra tendencia política opuesta. Con lo cual, puede darse el caso de Sesión, donde tú tienes muchas cuestiones que ya tienen la firma, el visto bueno de los técnicos, el trabajo correspondiente, y que están pendientes de la firma del concejal de turno. Excepcionalmente en esta ocasión los concejales salientes no firmen nada. A estos unimos, tenemos que asumir el hecho de que las negociaciones para la investidura del presidente del Principado lleven al ritmo que lleven. Vamos a tener, como muy bien decías, la última designación de presidente de una comunidad autónoma, y esto también lleva un retraso. Es decir, no es una cuestión gratuita decir que la administración está un poco pagado, pero tampoco es una cosa excepcional. En otras circunstancias, en otros ámbitos autonómicos, pues te han pasado esto, lo que tú decías, que no estamos avezados a que haya, estas cuestiones, y lo que hay, y la frase más repetida de la centuria, ya lo sé, pero en este estamos, y yo creo que hasta que no tengamos primero claro el gobierno del Principado de Asturias, pues muchas cosas que vengan después no las vamos a tener claras todavía. En Bélgica llevan 10 meses, creo, sin gobierno ninguno, o sea que, o más, ¿no? Sí, más. No pasa nada. Sí, son gobiernos de aquella forma. Bueno, yo creo que esto, y más una cuestión de perres, que para mí es el problema principal, y después, hombre, si lo que queríamos era apostar por la estabilidad y por la continuidad y porque nada cambiara, pues lo teníamos fácil, que apostábamos por la continuidad de los gobiernos del mismo color. En la medida en que tuvimos apostado por un cambio político, y además tampoco un cambio político, digamos, incontestable, claro, o con mayoría absoluta, para entendernos en términos numéricos,
pues este y el precio a pagar. Con todo y con ello, creo que hay un precio a pagar que tampoco lleva tanto, para entendernos. Si lo comparamos con pues el sistema democrático seguramente más antiguo y que nos tendría que servir en ciertas cosas de modelo, que es el sistema americano, las elecciones presidenciales americanas lleven años. Las primarias, los caucus, el supermartes, son periodos muy largos. No hay una campaña electoral de 15 días, ni siquiera de 6 meses, no estamos hablando de más de un año o de 2. Y después, una y vuelta que se celebren las elecciones hasta que llegue la toma de posesión, pasen mucho más tiempo que aquí. Con lo cual, digamos que tampoco ese tendría que ser el problema. Y si a esto, y ya para terminar, sumamos esta cuestión popular de decir, bueno, estábamos mejor en sin gobierno, bueno, pues igual tampoco está mal que estemos un par de semanines sin él para que lo echemos un poco en falta y entendamos que la democracia hay un sistema enguedellado, complicado, pero que necesitamos, como digo, de un sistema de gobierno. Ayer lo hablábamos en esta misma tertulia, recuerdo que era un comentario que hacía Triqui que explicaba que esto se va a prolongar porque después hay que elegir consejeros, está agosto por medio y que además decía FAC, Foro Asturias, probablemente no tiene un cuadro de mandos, no tiene gente experimentada políticamente como lo puedan tener otros y eso puede hacer también que se retrase la cuestión, ¿no? Bueno, yo creo que el retraso iba a ser más o menos normal y es cierto que en algunos casos pues echar, en el caso concreto de FAC, la falta de cierta profesionalidad, no tanto en la política como en el funcionamiento político dentro de las administraciones, de que eso igual te lleva pues un tiempo no mucho mayor, pero un tiempo mayor para buscar responsables. Pero yo siempre me acuerdo que en años pasados, donde había una mayor rapidez en los cambios de gobierno, porque en el mismo siglo y había mayorías de una forma o de otra absolutas, soles o acompañadas con la muleta política correspondiente, y te llegaba el mes de Adviento, el mes de diciembre, y veías que quedaban cosas por dilucidar. Normalmente la última siempre llega la dirección o responsabilidad correspondiente de política lingüística, que suele ser la guinda de todo esto este entramado, ¿no? Cierto, yo hay un caso concreto que claro, y que más conozco, que es el caso de Sesión, donde yo sí he hecho en falta la necesidad de, no sé cómo expresarme, no tanto la necesidad como la falta de opciones en cuanto a personas para que lleven cuestiones determinadas con una experiencia administrativa in situ y bueno, y tratándonos un caso muy peculiar que lleva la concentración de un número excesivo de concejales, pero claro, y que si tienes nueve concejales, tienes 9 concejales, ¿no? No es como el caso de un gobierno autonómico que no tiene que medirse tanto aunque la ley de grandes ciudades te permite tener hasta 1/3 de concejales no adscritos, pero bueno. Hombre, vamos a ver, en el caso de Foro, yo creo que enseñó en esta campaña que fue muy extraña, porque lle un partido que se crea en 4 meses, y algama, pues eso, 10.000 militantes, candidaturas en 70 concellos, de los 78 que hay, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que enseñó una capacidad de reaccionar en tiempos curtios, en espacios curtios de tiempo, ¿no? Eso de mano. 2, entiendo que esta dilatación en las negociaciones también está sabiendo aprovechar el Foro para ir pensando en lo evidente, que en acabando las negociaciones vamos a ponernos un poco relativistas, pero hay muchas posibilidades de que tenga que formar gobierno, con lo cual no se está perdiendo el tiempo, no se está enseñando ninguna carta ni precipitándose, pero sí ese trabajo interno, digamos, de elección o de elaboración de los organigrames, etcétera, etcétera, bueno, pues se está aprovechando, con lo cual no creo que se dilate necesariamente en términos absolutos. Y en definitiva, sí, y es verdad, en Foro Asturias va a haber, digamos, poca gente que tenga experiencias de gobierno dilatadas. Y la idea es transformar eso no en un problema, sino en una oportunidad de mejora. Bueno, señores, nos vamos a ir a hacer una pausa para la publicidad y a la vuelta hablamos de otros asuntos de la actualidad asturiana con el análisis de Humberto y de Ignacio. Hasta ahora mismo.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes en la segunda parte de este debate público. Reconozco que ahora, para empezar, nos va a tocar hacer un ejercicio de pedagogía para intentar explicar eso de Cajastur, que hoy celebra probablemente la asamblea más decisiva, también quizá la más polémica, por aquello de que tiene que certificar la fusión, y en las últimas semanas hay voces en contra, la de los sindicatos, algunos muy claramente como CSI, y la del propio futurible presidente del Principado, Cascos, que no está muy a favor de la fusión y cree que mejor debería convertirse en una fundación para que pudiera seguir siendo controlada por los políticos y por los asturianos, dice él. Bueno, no sé qué os parece esto. Por cierto, que en esa asamblea estaba previsto que hubiera jaleo a la entrada por aquello de que iban a ir los indignados allí a protestar también, ¿eh? No sé si habrá sido así al final. Están protestando la griega, como no puede ser de otra forma. Quiero decir, en solidaridad con los griegos, que llevan ya desde ayer en esa tesitura. Bueno, yo el tema de Cajastur, que yo no acabo de ver, de verdad, no acabo de ver nada claro el tema de la fusión, pero no por nada en especial, sino porque yo siempre me pedí a varias personas que me explicaran exactamente de qué forma íbamos a mejorar con la fusión, y que no acaben de explicármelo, no de convencerme o de darme un argumento de peso para meternos en algo, pues bueno, cuando un tema de la fusión prácticamente está hecho, y sobremanera cualquier cuestión que tenga que afectar a la Caja en este ámbito implicará que intervengan los órganos correspondientes de la entidad. Y lo primero que hay que ver es que hay que tener una renovación de esos cargos que va a tardar unos meses, porque primero, previo a ello, necesitamos tener un nuevo ejecutivo autonómico, que parece que hay una tontería, pero no. Y después los correspondientes fuerzas políticas tienen que designar la renovación correspondiente de los miembros de la Asamblea General, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo ese periodo guapamente pasa un año, y en caso de decidirse por una fundación, estaríamos hablando de aquí a un año, y de aquí a un año la fusión, de una forma u otra, ya estaría acometida, con lo cual la marcha atrás iba a ser muy problemática. El caso también de la fundación, ¿implica o no? Parece que sí, pregunto, ¿implica o no la desaparición de la obra social y cultural de Cajastur, entre otras cosas? No lo sé, yo veo lo complicado y no acabo de entender en realidad el criterio con el que se pide que no exista la fusión y que se vaya a una fundación. Y puedo decirlo, no es ni por maldad, ni por, en este caso, poner pilancos a cualquier posible rueda, sino y que no veo, yo particularmente, yo como ciudadano, no acabo de entender en qué sentido, porque si lo que queremos es que una entidad como la Caja... Pero ¿no ves la fusión, la necesidad... O los beneficios. No, yo la fusión, quiero decir, la fusión veola, ¿no? Pero de convertir la Cajastur en una fundación, y es que no acabo de ver, sobre todo porque el criterio fundamental es que muchas veces echamos de la Caja que está excesivamente politizada, y claro, y es que la fundación implica en realidad más politización, porque el control siga... No lo veo claro, lo cual no quiere decir que puede ser malo o bueno o todo lo contrario, ¿no? Pero yo no lo entiendo, y como yo, pues la gran parte de los ciudadanos y de aquellos que tenemos cuentas abiertas en Cajastur, dicho sea de paso. Por eso decía yo lo de la pedagogía. Hombre, vamos a ver, intentando hacer un esfuerzo pedagógico, evidentemente fácil non é, no hai un tema sencillo y demás, y después no podemos correr el riesgo eso de simplificarlo demasiado. Con todo y con ello, hay una serie de cuestiones que igual tenemos que tener en cuenta. A lo primero, de mano hay que pensar que, sin afondar mucho más, a lo primero de la crisis hubo una decisión unánime en el mundo occidental, ello oye a este y al otro día del Atlántico, lo mismo en Europa que en Estados Unidos, que consistió en decir, no podemos desear que caiga ningún banco más. Después de la caída de Lehman Brothers, etcétera, la idea es que pagaba la pena poner todos los perres que hicieran falta para evitar el efecto dominó o el efecto en cadena. Y fue verdad. Por muy mal que estuviera en distintos bancos, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya nunca cayó ninguno más. Eso uno. Claro, eso trasladado al nuestro ámbito, resulta que el panorama de los bancos en España en esta crisis nunca cayó ningún banco, cosa que en los años anteriores sí pasara, en los años 80, en los años... Ahora ningún banco. Y además sabíamos, o éramos todo el mundo conscientes de que les caixes, o por lo menos de algunas de ellas, tenían una situación muy delicada.
¿Qué facer con estos dos mandatos contradictorios? Ello, oye, que no podemos desear caer una entidad financiera, y dos, que ya es evidente que hayles que están, vamos a decirlo, muy podres, llenes de hipoteques basura o pisos que no valen nada. Bueno, pues una de las estrategias fue lo que se vino a llamar la fusión fría, que consiste en decir, vamos a xuntar les caixes bien gestionadas con les mal gestionadas para que uno con otro compense. Y como no podemos dar perres a les caixes que tienen furacos, porque a saber qué deben hacer con ello, bueno, pues en la medida en que te axuntes con una entidad bien gestionada, entonces sí vas a tener perres. Eso explica el primer proceso de fusión entre CaixaStur y la Caja Castilla-La Mancha. Vale. Pero eso no acaba ahí. Hay también otro elemento que es verdad, que el común, lo que viene a interpretar es que cuando una caixa está gobernada por los políticos, malo. Cosa que no es necesariamente verdad. Bueno, hay ejemplos, ¿no? Claro, pero frente a esto hay la otra versión, que no podemos dar perres a los banqueros, que son xente rico y por lo tanto malo, y no son los malos de la película. Y lo que hay que hacer es, bueno, no digo nacionalizar la banca, que es una expresión que no se usa, pero sí controlar los bancos. Estos elementos que voy diciendo son contradictorios unos para con otros, porque claro, eso no cuadra con decir, a ver, si lo que queremos es controlar los bancos y no queremos dar perres al señor Botín para que marche con ello o compre otro alfiler de corbata, entonces el modelo y el de les caixes de aforros. No, porque ese es tan peor todavía. Bueno, en este escenario tan contradictorio, donde hay que situar esta cuestión. La historia ya es más conocida. CaixaStur protagoniza pues una fusión a lo primero iba a ser a 4 bandes, después quedó a 3, con Cantabria y con Extremadura. Y yo entiendo, sorprendióme seguramente como a mucha gente, la visión crítica de Cascos o de Foro, porque, bueno, espera, vamos a atender. ¿Por qué me sorprendió? Porque estábamos demasiado avezados a que todo el mundo diera la callada por respuesta, o a que intentaron enseñarnos que no había otra salida. Esto es lo que toca hacer y a callar. Entonces, bueno, pues ver cómo una persona con una responsabilidad, en este caso no presente, pero sí futura, quiero decir, el presunto futurible presidente del gobierno asturiano, tiene una visión un poco crítica con el proceso, fae que por lo menos tengamos un poco más oyertes. Y la idea es que no hay una enmienda a la totalidad. No se trata de decir, vamos a desear que caigan los... Empiezo por lo primero. No oye que caigan los bancos, que caigan les caixes. No. Tampoco oye negarse a que exista la fusión como tal. No, tampoco. Tampoco oye que no nos gusten los socios escollíos, como podía pasar en otros casos. No. La cuestión es, vamos a intentar hacer esto, pero minimizando los daños. Y la fórmula a mí parece por lo menos interesante. Ello, bueno, ya que la fusión va a llevarse adelante y tampoco veo por qué no se va a hacer, un momento, vamos a no modificar o no entender que el domicilio social tiene que ser en Madrid y punto, porque vamos a perder, estamos hablando de muchos perres, de muchos ingresos. Y segundo, vamos a hacer que los verdaderos dueños de la caixa, no los xestores, sino los dueños, que son dos cosas muy distintas. Y tan malo oye que los dueños se metan a gestionar un negocio como que los xestores o administradores de negocio jueguen a ser dueños. Hay que extremar muy bien los casos. Nadie pone en duda los aciertos y la gestión pues del señor Manuel Menéndez, pero él no es el dueño de les perres, en este caso, la metáfora cuadra muy bien. En definitiva, los dueños de CaixaStur, que son los dueños primero formales, que serían los herederos de la antigua Diputación Provincial o del propio Ayuntamiento de Sisión, que son el gobierno asturiano y el mismo Ayuntamiento de Sisión. Y después todos los otros representados, más todos lo que se llaman los impostores y la gente que tenemos efectivamente la libreta y los créditos o les perres allí, algo vamos a tener que decir de esto. No podemos simplemente desdesear la cuestión y que marche y que CaixaStur o CaixaStur quede convertido nada más en una marca comercial, como lo lleve, por cierto, el Banco Herrero respective al Sabadell, y que perdamos los ingresos por impuestos o que únicamente quede el control aquí de la obra social,
de una manera totalmente residual, sino que tenemos esta otra fórmula, que es la de la Fundación, que permitiría, en sin tarazar, digamos, el proceso de fusión, minimizar estos aspectos negativos. Y termino. Lo que más me fastidia y más me repugna de todo este proceso es que se nos pretenda vender que este modelo de fusión tiene que ser de esta manera, tiene que ser así, tiene que ser ahora, no puede ser de otra manera, y si no, ya el desastre total. No, yo entiendo que la democracia, incluso la democracia entendido como sistema económico de decisión, implica que las decisiones sean libres, con información veraz y abiertas. Por el Ejecutivo no lo ha explicado muy bien, ¿verdad? Sí, bueno, yo tengo que reconocer, sigo con un cierto mar de dudas. Igual hay un mar más pequeño, no hay la mar oceana. Entonces, ¿por qué no dejaste tener una pizarra y explicarlo como... Sí, bueno, que igual sea el método más... Vamos a ver, yo vuelvo a decir, no tengo ninguna prevención, salvo que viene a la cabeza que hay un detalle, que claro, y que las fundaciones no pueden hacer funciones financieras de por sí, una fundación como tal, con lo cual estaríamos obligados a una bancarización, que hay un matiz importante, ¿no? Entonces, tenemos una nueva contradicción, siguiendo las contradicciones que acabas de mencionar antes, que puede ser el caso de que, para evitar precisamente un mal, podamos crear otro mal, en el supuesto de que tanto el uno como el otro sean males, o en todo caso, vamos a decirlo así, circunstancias no deseables. En el momento que no puedes tener operación financiera, pues, claro, ya no es una caja, entonces tienes que tirarte por la vía de convertirte en un banco, con lo cual un banco ya sabemos que realmente quien ya el impositor, es decir, el que tiene las acciones, el que manda. Quien más acciones tenga en un banco, pues va a ser el que tenga el mando de la entidad. Entonces yo no sé si saldremos ganando o perdiendo. En todo caso, fecha la explicación, que yo creo que fue muy ilustrativa, a mí valióme para por lo menos tomar alguna nota de alguna cosa que tenía dudas. Sigo teniendo dudas, pero igual alguna menos, por lo cual te agradezco la explicación. Pero ahí veo también un papel importante en las posturas que no coinciden en esa vía, que claro, no hay una cuestión baladí, solamente en el marco parlamentario de la Xunta General del Principado vemos que el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, en este caso concreto, pues no apuesten por esa vía. Con lo cual tendríamos, bueno, ya de por sí en el plano político, pues una cierta dificultad, sumado a aquello de lo que acabamos diciendo antes, tanto el uno como el otro, de que bueno, a veces son cosas que parecen que son incompatibles o contradictorias, pero bueno, y ahí entonces yo creo que esto, como todo, pues habrá que dar ahí tiempo, pero yo tengo la sensación de que por lo menos en un corto plazo no se va a ir por la vía de la fundación. No, yo no tengo los números, pero lo más probable es que la votación, iba a decir se pierda, depende del punto de vista, pero vamos, que la votación no va a ir por ese camino en principio. No, que va a seguir la fusión por el modelo planteado por los gestores, por Manuel Menéndez y un poco por la dirección, y eso es lo que va a pasar. De todas maneras, yo creo que es, por supuesto, legítimo y además interesante que exista un debate. Y se dé. Y la pena que me da es que este debate, que a poco que afondemos en él, vemos que ya es interesante, que no es ninguna tontería, y que estamos hablando de muchos perres y del futuro y del modelo económico incluso y financiero de este país. La pena que me da, repito, es que no tengamos el tiempo necesario para poder tener este debate en condiciones, porque realmente por otras prioridades, como intentar celebrarlo antes de que acabe este semestre, que acaba pasado mañana, pues estamos deseando de mano otro factor importante, como que se produzca pues el nombramiento del nuevo gobierno asturiano, que creo que es un actor fundamental en este caso, o del propio Ayuntamiento de Xixón, que es otro actor fundamental. Entonces, que la primera decisión se tome al otro día de las elecciones, y no la primera, tampoco quiero ser poco riguroso, pero que se convoque la asamblea al otro día de las elecciones y se convoque para tal día como güey, cuando todavía no se constituyó el gobierno, en realidad lo que estamos haciendo es que la parte central, porque ya hubo otra asamblea previa, bien y verdad, pero que la parte central de la decisión vaya a tomarse precisamente con un gobierno, digamos, acabando uno
y sin que todavía entrara el otro. Entiendo que ya era mucho mejor para todo el mundo que este debate fuera un poco más fondo, más abierto, más largo en el tiempo, y después, bueno, podíamos tomar una decisión u otra, pero como digo, con más fundamento. De todas formas está claro que Cajastur tiene la suficiente importancia para que este debate o otras opciones de debate puedan prolongarse en el tiempo y sobre todo que vayan en el camino que la mayor parte de la gente quiere, supongo, que lleve una mayor operatividad y sobre todo cercanía, o que no se pierda ese vencellamiento con respecto a Claro, que yo creo que esos términos, si al final muchas veces seguramente coincidimos en los fines, pero no en los medios. El problema es cuando debates apresurados al final acaben otorgando otras posibilidades de futuro. O sea, ahora ya incluso queriendo, de aquí a un año, ya prácticamente ni imposible, queriendo sí. podemos hacerlo porque ya es irreversible. A mí eso dame mucha rabia siempre. Bueno, nos quedan 2 minutinos, así que a ver qué nos podéis decir de este último tema. Con ello ya terminamos. No sé si visteis alguno de los dos el documental con el que la televisión del Principado, algunos dicen la televisión de Areces, despidió al presidente en funciones. Ya parece ser que evidentemente, porque ni siquiera se presentaba a la reelección, es presidente del Principado. Bueno, el documental se llamaba, con eso os digo casi todo, Areces, un político a tiempo completo, y en él hubo personajes de la infancia, de amigos de toda la vida, Alfredo Pérez Rubalcaba, incluso el dirigente de Izquierda Unida en Asturias, el coordinador Jesús Iglesias, el presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción. Bueno, fue un macro recorrido contado por el propio Areces, contando pues cómo era su vida, cómo fue, cómo empezó su profesión, su trayectoria profesional y política, etcétera. No sé si lo visteis o... Bueno, a mí este espectáculo, si le ponemos en música del nodo y en blanco y negro, pues recuérdame a otros tipos. Incluso cierto largometraje que fue famoso, creo que coincidiendo con los 25 años de paz, creo que se llamaba algo así como, que ustedes saben, ese hombre, ¿no? Pues podemos sustituirlo por Tini, ese hombre. Bueno, yo utilizando una expresión de cierto matador de todos muy presente casi todos los días en cierta cadena televisiva, dedicada a estas cosas de la integridad corpórea, impresentable, en 2 palabras. Bueno, no hay más que decir, vamos, y una cosa, bueno, tampoco es tan extraño, no hay nada que no sepamos que esta televisión autonómica en realidad se creó y funcionó y funciona hasta el momento únicamente pues para un fin que llegue a mayor gloria de ese hombre. Hombre, yo no voy a ser tan radical como Humberto. A mí lo que peor me parece de esta cuestión no es que se dedique a un presidente saliente, dígolo con rigor, presidente que ya no tiene pretensión de volver a presentarse, con lo cual no hay ánimo electoralista, porque tampoco hay elecciones a corto plazo. Sin acritud, por supuesto. Sin acritud, del cariño. No me parece mal per se. Yo lo que pasa que esto lleva un poco el último eslabón de una cadena o una concepción de la televisión pública que, no sé por qué, o igual sélo muy bien, pues eso, utilízase de una manera excesivamente partidaria o partidista. Entonces no me parece mal, repito, necesariamente que se haga un reportaje amplio, incluso con perfil humano, del presidente del Principado, pero paréceme si bien acompañado de todo lo demás. Entonces ya cuento que lleve la guinda de un pastel, en fin, que no deja en buena posición a ningún de los protagonistas. Dicho sea con malicia, estas 2 últimas cosas, lo confesamos abiertamente. 2 preguntas. ¿Pagaría esto alguna empresa por ahí, el reportaje? Y otra más. ¿Y por qué no estaba? Porque si hablan amigos de la infancia o de la juventud, ¿aparecería Río Pedre hablando también de Areces? Sí. Porque es amigo de la juventud, evidentemente. Ciertamente, una cuestión puede quedar pues a la correspondiente auditoría que espero que el nuevo gobierno, como no puede ser de otra forma, vaya a presentar sobre el ente televisivo. Y lo segundo, pues yo creo que una falta de rigor informativo terrible de los profesionales que hicieron el cargo. Un amigo, pero muy amigo de la universidad, anda, que no corrieron ellos. Per Santiago de Compostela. Digo per Santiago de Compostela, posteriormente no sé. Sí, vamos a ver, la objetividad periodista, a veces decimos que no existe, no es verdad. La objetividad absoluta no existe nunca, todo el mundo tenemos una opinión propia, evidentemente, y no es malo. Pero sí hay que tener un poco incluso de estética. Entonces, igual quedamos en la frivolidad de contar nada más los minutos,
y el señor Areces salió determinados minutos en la televisión, son muchos o pocos, yo creo que eso, repito, no es la clave. Puede haber un presidente de gobierno o un gobierno entero que salga muchos minutos en la propia televisión pública o en la televisión, digamos, de la competencia, y eso no es lo decisivo. Lo decisivo es la manera de salir. Entonces, vuelvo a repetir, a mí no me parece mal, como método, pues que se faiga un reportaje del presidente de gobierno de los últimos mandatos y con amigos de la infancia y con el perfil más humano y la familia. A mí eso no me parece mal. Lo que ya me... En fin, no hay más que verlo, ¿no? A ver, no llena más un homenaje o un repaso a una historia, sino el fin de una manera de concebir la comunicación pública que, como digo, non deixa en buen lugar. Y si se pueden hacer comparances, no les voy a hacer con esta misma cadena, porque igual ya era de mal gusto, pero podemos entender, y eso es verdad, este debate empezamos luego hablando de Zapatero, del debate del Estado de la Nación, y es verdad, televisión española, televisión pública en los últimos años no puede decirse que sea la televisión de Zapatero, no es esa la sensación que nos da. O sea, que es posible, incluso en este país, que exista una televisión pública que no tenga por qué ser de un seguidismo gubernamental tan evidente. Bueno, señores, Humberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este debate, y a Ignacio igualmente, gracias a los dos, y especialmente a ustedes que han estado con nosotros durante esta hora de debate público. Volvemos ya la semana que viene, más cerquita de ese 12 de julio, a ver qué nos cuentan. Gracias, hasta la semana que viene. Muy bien.